Bueno, mis hermanos, qué bueno verlos nuevamente. Gloria a Dios. Y bueno, por acá viendo la mano del Señor, cómo cada día nos ayuda, cómo cada día nos da fuerza. Pasando esta nueva etapa de trabajar, estar en la iglesia, ¿cierto? Nuevamente, fueron 3 años sabáticos que me decían mis jefes. Tuviste 3 años sabáticos, ya, ya es tiempo de volver a trabajar. Entonces, pero le doy la gloria a Dios porque he sentido como en todo eso me ha dado fuerza y bueno, precisamente cuando estudiaba esta palabra, un día me levanté en la madrugada y le decía, Señor, si yo te hubiera prometido estas cosas, cosas que sentía frustración por un momento de no haberlas hecho cuando quería hacerlas, y decía, Señor, si te hubiera prometido, yo creo que estaría aún más frustrada. Que te lo coloqué como un anhelo, pero aún hubiera sido más difícil. Pero el Señor me llevaba entonces a preguntarme, a examinar qué promesas he hecho a Él, que no le he cumplido. Y qué bueno que a este comienzo empieces a pensar qué promesas le has hecho al Señor que se quedaron por allá como en el cajón del olvido, que las hicimos tan fácilmente o sin meditar o sin pensar, no sé, como en un medio de un desespero o en medio sí, hay que hacerla porque, bueno, dentro de una reunión a veces hacemos promesas. Hablaba con Pastor recordando algo que a veces hacemos nosotros como promesa. Y yo decía, ¿qué tanto de eso uno ha cumplido? Porque realmente cuando el Señor me ha llevado durante todo este tiempo a través de esa palabra, hablando primero a mi vida, decía, uy, Señor, son muchas cosas que realmente tengo que reconocer que no he cumplido, ¿cierto? Y que el Señor me lleva a, a, a cumplir lo que he prometido. Y vamos a ir a una historia muy conocida que es la de Jefté. En Jueces capítulo 11, versículo 29, quiero leer a favor de ustedes. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Jehová, es la versión que tengo, perdón, es la Reina Valera. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas a mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y yo le ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retratarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto,
déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad y yo y mis compañeras. Entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses y ella fue con sus compañeros y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadaíta 4 días en el año. Amén. Señor, a ti damos gloria, mi Rey, y te damos gracias porque nos guías, nos direccionas. Gracias por tu Santo Espíritu que aún nos lleva a comprender tu palabra correctamente. Señor, porque muchos podríamos decir, yo pienso que es eso, y muchas opiniones de hombre podríamos dar allí, pero hoy pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que se haga y se entregue conforme a tu voluntad, mi Rey. Y te damos gracias, porque sabemos, Señor, que no hay nada exclusivo en ninguno de nosotros, en ninguno de los vasos que usas. Simplemente te place usar, Señor. Y aquí estamos, Señor, presentes delante de ti, diciéndote, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Haz con nosotros como tú quieras hacer. Y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios cumple sus promesas. Sí. ¿Y nosotros cómo somos? Incumplidos. ¿Incumplidos? ¿O eres cumplido o eres incumplido? ¿Qué puedes decir? En las fáciles cumplido. ¿Y las difíciles? ¿Y las que se nos olvidan? En este tiempo estamos escuchando muchas de las propuestas políticas que se están dando y uno espera que cada una de esas propuestas, cuando uno hace ese voto allá, uno dice, espera que se cumplan cada una de esas promesas, ¿cierto? Pero nosotros sí, todos lo hacemos con esa expectativa, por eso nos damos la tarea de escuchar, venga, yo veo cuáles son las propuestas, porque tenemos expectativa y queremos que esas propuestas, esas promesas que hacen se cumplen. Pero muchas veces cuando se hace como el análisis final de cada presidente, de cada uno de estos gobernadores, a veces se queda como la frustración, no se cumplió lo que se prometió. Y entonces de ahí se basan muchas veces en estos partidos políticos para decir ese es bueno, ese no es bueno, ese no cumple lo que dice, ese cumplió un 70%, cumplió un tanto por ciento, ¿cierto? Sin embargo, a veces somos como tercos, cerrados y vemos que no ha cumplido, pero insistimos, ¿cierto?, en eso. Y así he reconocido el mundo político como quienes hacen promesas, palabras, 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 tan solo palabras, ¿cierto? Como lo decía por ahí la canción que intentaban cantar. Y entonces podíamos sentirnos frustrados y es normal, hay mucha frustración, donde uno no ve como que esas promesas se cumplen. Pero de Dios nosotros tenemos la certeza que de Él no vamos a esperar ser decepcionados. Dios cumple sus promesas. ¿Qué de nosotros? Para cumplirle a Dios las promesas que nosotros hacemos. Entonces ahí me dejaba cuestionada y bueno, el Señor comenzó a hablarme de esas promesas, ¿ve? Y las promesas, ¿cómo ha sido el pueblo de Dios cumpliendo promesas? Y mirando a través de este libro de Jueces, siempre vamos a ver lo particular que dice, y volvieron a hacer lo malo delante de Dios, ¿cierto? Y volvieron a hacer lo malo. Parecía que este pueblo se sentía bien, tenían un buen juez en ese momento, como decir un buen presidente para ese momento, entonces estaban bien, se relajaban, bajaban la guardia, dejaban de orar, dejaban de ayunar, dejaban de vigilar. Y bueno, el presidente está funcionando, todo está bien, la economía está bien,
todo está bien, ¿cierto? Y entonces dentro de eso el pueblo bajaba la guardia y una vez más dejaban pues de orar, dejaban de ayunar, dejaban de hacer muchas cosas y se olvidaban de Dios y volvían a hacer lo malo delante de Dios. Y entonces esa es la historia seguida, de continuo que vamos a ver en el libro de Jueces. Y un capítulo antes me llama mucho la atención porque el Señor ya se siente como cansado de estos vuelven a decir lo mismo, ¿cierto? Y dice allí en el libro de Jueces, capítulo 10. En el versículo 10 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no los libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces vino lo que viene más adelante de la elección de Jefté. Entonces vemos que ya Dios está cansado de que sea un pueblo que diga, Señor, perdónanos, no nos volvemos a equivocar, Señor, vuelve otra vez, Señor, por favor, ¿cierto? Como tomándolo como un Dios, el cual muchas veces lo tomamos como que Él es misericordioso, Él me da una nueva oportunidad. Y a veces lo vemos solo como el Dios de oportunidades y se nos olvida que es nuestro Padre y que Él es Dios y que Él es fuego consumidor. Amén. Y en eso muchas veces continuamos, Señor, otra vez y terminamos a veces hasta haciendo promesas a Él. Y por eso el Señor nos invitaba en esta noche, recuerda las promesas que hiciste, cuáles no has cumplido. Y entonces vemos allí que este pueblo tenía esa costumbre, si me va mal, yo le digo a Dios otra vez, venga, déme oportunidad nuevamente. Pues el Señor en su gran misericordia lo hizo y por cumplir también la promesa que le había hecho a Abraham, ¿cierto? Porque esa promesa estaba desde el tiempo de Abraham con su pueblo Israel. Entonces, el Señor estaba allí una vez más dándole la oportunidad al pueblo de Israel. No estando nosotros tan diferentes, tan distintos del pueblo de Israel, hemos sido así, hemos sido quienes muchas veces caminado a nuestra manera, volvemos y le decimos, Señor, otra vez, por favor, ayúdame. El Señor nos levanta nuevamente y hemos vuelto otra vez cuando hay una estabilidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, descuidamos muchas cosas con el Señor y descuidamos esa presencia del Señor como nos lo decía el domingo el Señor. ¿Cómo vamos a permanecer en la presencia de Dios? Y entonces vemos allí, ahora sí vamos a entrar a este personaje llamado Jefté. Dice que Jefté, este hombre, dice allí en el versículo 29 que estaba lleno del Espíritu de Dios. Otra versión dice que vino el Espíritu de Dios sobre él. Y entonces vamos a ver más o menos quién era Jefté. Y Jefté prácticamente era como un don nadie, se puede decir un don nadie. Y si usted lee al comienzo del capítulo 11, dice que era un hijo de ramera. Lo dice en unas versiones. Lo dice, era un hijo, dice Jefté Galaita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Entonces, era
un hijo que prácticamente era desechado por sus otros hermanos, quienes eran como hijos de la legítima, ¿no? Según eso. Entonces sus hermanos dijeron, no, este no merece herencia, este mejor echémoslo de acá, lo echaron de ese lugar. Entonces es como alguien que no tiene una identidad en ese momento, no nadie según la sociedad en la que él se desempeñaba, alguien que no tiene identidad. Así como nosotros en algún momento fuimos alguien que no, alguien que no tenía identidad, donde ahora sé que tenemos una nueva identidad en Cristo. Amén. Entonces, ese Jecteo podíamos haber sido ustedes o yo, ¿cierto? Podemos haber sido cualquiera de nosotros. Así que ese Jecteo fue rechazado por sus propios hermanos. Y entonces al haber sido rechazado por sus propios hermanos, él huyó hacia un lugar y habitó en tierra de Tob. Era como ¿cómo se llama cuando hay un límite entre dos ciudades? Sí, como un tipo de frontera, una frontera. Y en esa frontera pues se hizo amigo de delincuentes. Y dice que se volvió el líder de los delincuentes, según lo dice la palabra, se volvió el líder de los delincuentes y entonces él tomó renombre y entonces él se convirtió como en un buen guerrero, o al menos alcanzó a tomar ese reconocimiento de ser un buen guerrero. Y al ser reconocido, entonces el pueblo dijo, no, tenemos que ir a decirle a Jefté que venga y pelee por nosotros, que venga y dé la cara por nosotros. Jefté al comienzo estaba indeciso diciendo, no, venga, ustedes no me rechazaron, ustedes no me echaron pues, y ya quieren tomar en cuenta, pero ellos le dicen que si él va y pelea por el pueblo, es el hombre que están viendo en ese momento como el que tiene más capacidad en ese momento. Si él va a pelear por el pueblo, él lo van a constituir como jefe, como jefe, ¿cierto? Dice, por esa misma causa volveos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amós y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. O sea que va a ser como casi el mandamás en ese momento. Entonces él dice, bueno, lo voy a hacer. Sí, me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amós y Jehová los entregaré delante de mí. ¿Seré yo vuestro caudillo? Pregunta nuevamente. Él le dice, sí, usted va a ser el jefe. Entonces, allí vemos un hombre que al comienzo pues se ve muy decidido. Y al estar tan decidido, lo que hace es una estrategia como de preguntar, no, de enfrentar, de venga ustedes porque están haciendo esto a los pueblos que habían a su alrededor. Y entonces estos pueblos se excusan diciendo que es que ustedes han venido, ustedes están invadiendo nuestras tierras, esas tierras son de nosotros. Pero entonces usted le dice, no, esas tierras son de nosotros, nos pertenecen. Y entonces cumple la primera estrategia, que es de tratar de convencer, de tratar de hablar con el enemigo. Y al tratar de hablar con el enemigo, más adelante, pues ve que ellos no ceden y él tiene que pasar por ese lugar. Y entonces cuando él tiene que pasar por ese lugar, llega el capítulo 29, el versículo 29, donde dice que y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, si entregares a los amonitas en mis manos, entonces ahí vemos la promesa que él hizo. Dice en otra versión, si me ayudas a vencer. Y yo no sé cuántas veces usted ha llegado a decir, yo también lo he llegado, Señor, si me ayudas en esto, Señor, si me das esto,
Señor, si me traes esta sanidad. Y son las promesas que hacemos en medio de un desespero. Uno cuando está casi como agonizando, uno dice, Señor, te doy, sí. Te prometo que voy a hacer eso. De ahora en adelante no sigo haciendo tal cosa, ¿cierto? Y así hacemos porque estamos en un tiempo desesperado. Y es un tiempo como, Señor, como por favor, haz eso. Yo recuerdo que mi papá hizo esa promesa cuando yo estaba en la clínica. Ay, no, yo sí voy a ir a la iglesia. Bueno, no ha ido. Ahí está mi tarea. Recordarle, ¿ve? Dice que ibas a ir a la iglesia para... En su angustia, él dijo, no, ahora sí voy a ir. Bueno, ahora no ha ido, la verdad no ha ido. Y esa es una de mis tareas también, ¿cierto? Hemos estado recordando durante esta semana esas cosas que dejamos a medias con las personas, que le decimos, sí, bueno, vamos a orar por eso. Pero esta semana el Señor nos ha llevado a recordar y has hecho el trabajo completo, porque le decimos, sí, vamos a orar, pero no hemos hecho el trabajo completo de evangelizar, de concientizarlo. Mira, el Señor hizo eso en tu vida. Es tiempo de ir a agradecer, es tiempo de ir a darle la gloria a Dios, es tiempo de ir a testificar. Y son tareas que nosotros hemos dejado a medias. Hemos orado por muchos durante esos tiempos de matutino. Oraba por eso, pero sentíamos, yo sé que mi hermana María Paz, nos analizábamos en eso como quien dice, sí, han sido muchas las listas, pero la verdad que ha sido, se queda uno como la tarea quedó a medias. No, quizás se hizo la invitación una sola vez, quizás ya después no se dijo, venga, vaya, glorifique el nombre del Señor. Quizás uno diría, no, es que está muy lejos, muchas cosas que argumentamos en todo eso, pero analizándolo nosotros hemos hecho muchas promesas a Dios o muchas cosas o oraciones en las cuales quizás ellos también hicieron la promesa, yo prometo que voy a ir a glorificar el nombre de Dios. Recuerdo también una persona que lo hizo así y estaba en una situación crítica. Me decía, Berta, hágale, yo le digo que, vea, cuando yo salga de acá, yo voy a la iglesia. Nunca vino y nunca la invité, nunca le recordé. Y es, y siempre se quedó en veremos, siempre ahí como ese, estoy muy ocupado. Entonces las tareas quedan a medias y las promesas quedan ahí presentes para el Señor. ¿Qué tanto quedan para nosotros? Porque para el Señor siguen presentes. Y eso es delicado. Es delicado cada promesa que le hacemos. Analizando allí la palabra promesa, dice, ofrecimiento solemne que se hace a una persona de cumplir con rectitud o fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Según eso es, yo determiné hacer esto y eso es lo que voy a hacer. No se puede como, ay, entonces lo pulo por allí, lo hago por allá, es que no me funciona así, entonces me va a tocar cambiarlo de esta manera. Mirando allí entonces esa promesa, en la promesa no necesariamente se garantiza en el otro al que yo le estoy haciendo la promesa si lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Simplemente, como lo estaba diciendo, jepté al Señor, yo te prometo, si me ayudas a vencer, yo te prometo. Pero el Señor hubiera podido decir, no, esta vez no te voy a dar la victoria. Pero el Señor no quedaba ahí como con el compromiso, venga, entonces no me dio la victoria y tal, y eso y lo otro, no. Ese compromiso queda de este lado. Dios pudo simplemente decirle a él que no lo haría así, como también se pudo haber manifestado Dios sin que Jefté hubiese hecho esta promesa.
como lo decía ahora Pastor, a veces queremos ayudarle a Dios por medio de por medio de ese tipo de promesas. Señor, yo te prometo que te doy algo. No. Entonces, vemos allí que Jefté hace ese tipo de promesas. Y quiero recordar algo que encontraba. Hacer una promesa es opcional. Es opcional. Quiero que lo recuerdes bien. Es opcional. Cumplirla es obligatoria. Ahí sí te encartaste. Opcional. A usted no le pusieron un revólver en la cabeza para hacer la promesa de que le iba a ser fiel hasta que la muerte los separara. ¿Cierto que no? Pero cumplirla, esa fue la opción que tomamos cuando nos casamos. Fue una opción. El Señor nos dio la oportunidad de decir, bueno, promete, no promete. Nos hicieron la mayoría de nosotros, nos hicieron un prematrimonial. Gloria a Dios por los que tuvimos la oportunidad, ¿cierto? Pero sin embargo no hay excusa. Es que no te obligaron, no nos colocaron un revólver en la cabeza. Es opcional, pero ya es obligatorio cumplir. Y a eso me llevaba el Señor. Porque en medio de esas promesas que el Señor me llevaba a recordar, yo decía, es tremendo porque hasta cuando yo me casé por lo civil, recuerdo que la notaria nos colocó la Biblia, diga, prometa sobre la palabra de Dios. Y yo doblemente comprometida. Y entonces uno dice, tremendo, porque uno a veces piensa la mejor opción o la mejor salida cuando uno está en conflicto matrimonial ha sido, rompamos el pacto, rompamos la promesa. Esa es la más fácil. Ese es el trabajo más fácil, ¿cierto? Esa es la mejor opción. Y el Señor también me llevó a recordar de otras promesas que hemos hecho y ustedes han hecho, mis hermanos, estando ahí sentados. Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan qué promesa hicieron? Yo recordaba y el Señor me confrontaba cuando presentaron a Kreiber. Solo voy a poner a ejemplo a Kreiber. Hemos presentado más niños acá. A Joel también lo presentamos acá. Hemos presentado muchos más niños. ¿Y se acuerdan qué dice la iglesia? ¿A qué se compromete? ¿A qué se comprometió la iglesia? Ayudar a que ese niño fuera guiado por el camino de la palabra, ¿cierto? Y entonces el Señor me cuestionaba así. ¿Y qué has hecho con los otros niños que dejaron de venir? Y yo a veces le decía, Señor, es que de pronto quedo como metida con los papás. Quedo como metida con los papás, pero el Señor me recordaba esa promesa y esa promesa que yo hice. Yo dije, sí, Señor, yo prometo. Y no he preguntado, no he cuestionado, ¿qué pasó con estos niños? Porque a veces se hace la presentación de un niño y sé que pastor tiene mucho cuidado, les advierte, venga, esto es delicado, eso no es cualquier cosa. Eso es que usted se va a comprometer a que ese niño va a ser guiado y direccionado por la palabra de Dios. Pero a veces los papás en su terquedad dicen, no, hágale que sí. En medio de su emoción, y ahí es donde el pastor tiene que decir, bueno, usted ya dijo, ¿cierto? Me lavo las manos. Me lavo las manos y hágale que sí. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces se cree que con haberlo presentado solamente ya el niño quedó sellado. Erróneamente.
cuando no se hace toda la tarea completa con ese niño. Y así muchas cosas nosotros tenemos como ejemplo de promesas, de compromisos que hemos hecho, que le hemos dicho, Señor, sí, yo me comprometo a hacer esto. Hágale que yo sí lo hago. Bueno, Jefté hizo entonces esta promesa, pero Jefté no estaba obligado a hacerla. Jefté pudo haber orado, pero Jefté se sintió por un momento, a pesar de que dice que vino el Espíritu de Dios sobre su vida. Y en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios venía, era para que hicieran una tarea específica. Y se ve mucho en el libro de los jueces. Y venía el Espíritu de Dios y los tomaba para que hicieran esa tarea específica. Él no tenía necesidad de haber hecho una promesa de esa magnitud, pero le pudo más la desconfianza, le pudo más ese, ¿será que sí? ¿Y ahora yo en qué me metí? Yo les dije a estos que iba a pelear por ellos y ellos me dijeron que yo iba a ser jefe. Entonces, en medio de esa angustia, a veces nosotros terminamos haciendo promesas que no eran necesarias hacerlas, porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Amén. Entonces allí queda atrapado en una promesa ligera a Dios. Y dice entonces que él se queda como en esa promesa. Perdón, dice, leyendo allí en Proverbios 20:25, en la versión La Palabra de Dios para Todos, dice, queda atrapado el que le hace una promesa a Dios ligera y luego la reconsidera. ¿Cómo queda? Atrapado. En Eclesiastés 5:4 dice, si le haces una promesa a Dios, no le agrada a la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Esto también lo dice en la versión La Palabra de Dios para Todos. Me gusta esta versión porque le deja a uno claro, hey, cumple. Cumple, que a Dios no le gustan los que dicen que van a hacer algo y después no lo hacen. Y entonces es allí donde vemos a un Jefté que dijo, te prometo que lo primero que venga adelante, ¿cierto? El primero que salga, ese será para ti. Y son esas promesas locas, donde no medimos consecuencia, no medimos como lo que vendrá. Y entonces es allí donde locamente se promete y donde vienen esa tristeza para tener que cumplir, porque él no lo cumplió como con mucho gozo, ¿cierto? Ahí es donde él cumplió más bien con dolor en su corazón. Y yo creo que la idea de cumplir una promesa no es de cumplirla con tristeza, no es de cumplirla como, qué pecadito, me va a tocar. No es esa la idea. La idea de cumplir una promesa es que nosotros podamos tener gozo haciéndolo. Bueno, efectivamente Dios le dio la victoria. Y más que a Jefté, era la victoria para Israel. Dice en el capítulo 11:33, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Él no colocó a Jefté solamente ahí, por los hijos de Israel. Y entonces él le da la victoria. Y así que ahí está el problema. El Señor cumplió, venga, cumpla usted. Jefté debe cumplir, pero no sabe lo que le espera más adelante. Así que su hija salió al encuentro y esto trajo mucha tristeza en la vida de Jefté. Y sé que hemos hecho promesas de las cuales muchas veces después decimos, Señor, esto es muy duro cumplirte esto que un día te dije en medio de mis emociones que iba a hacer.
Y ahí viene la amargura, viene la tristeza, viene que yo ya no me gozo en lo que yo estaba pidiéndole a Dios que me dio. Yo me imagino a Jefté que él ya no se gozó en haberse visto como jefe, como juez. Él decía, no, ya para qué, ya para qué me costó tanto. Y así que hay algo muy importante que dice su hija. Cuando él dice con angustia en el versículo 34, dice que salía su hija al encuentro y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retratarme. Jefté al menos dijo, yo no me puedo retractar, eso lo tengo que hacer. Nosotros, el pueblo de Dios, no se retracta, ni dice, no, esto lo tengo que hacer o hacer. Muchas veces dice, no, yo no creo que Dios quiera tanto sacrificio de parte de mí. Así, no, yo creo que no era para tanto, además que Dios me entiende. Él sabe que yo no iba a ser capaz de cumplir, ¿cierto? Esa es como la posición actual que como hijos tomamos cuando hacemos promesas a la ligera y después decimos, no, a veces ni como hijos, ¿cierto? A veces la gente que apenas empieza a caminar y que hace promesas sin conocer a Dios, sin conocer ese Dios que es fuego consumidor. Y esto denota mucho lo que estaba pasando también en ese momento. La situación del pueblo, la situación de quienes estaban allí. No tenían un conocimiento de Dios, de ver que con Él era seria las cosas. Pero entonces Jefté ya ve que todo esto está serio y dice, yo tengo que cumplir, lo tengo que cumplir. Pero hay algo muy importante cuando su hija le sale al encuentro. Y esto es lo que el Señor se enfoca en esa noche y quiero tomar la palabra de su hija. Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Padre mío, si le has dado promesa a Jehová, hazlo. Así que les digo, hermanos míos, si le han dado promesa a Jehová, háganlo. Amén. Conforme a lo que han prometido. ¿Será que en realidad sabemos lo serio de las promesas que le hacemos a Dios? ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantas personas dejan tan fácilmente el evangelio? ¿Por qué muchos entran y salen? ¿Por qué somos como de doble ánimo? Porque un día lo hacemos, otro día no lo hacemos. ¿Será que tenemos ese sentido de promesa? Jefté lo sabía y le dolió saber que debía cumplir a pesar de que era su única hija. Una hija que es mucho más sensata y sabe que aunque para ella va a ser muy difícil, si ella es parte del sacrificio, ella está dispuesta a hacer, cumplir la promesa hecha a Dios. Porque le dice, si lo prometiste, cumple. Y es allí donde nosotros debemos de analizar, si lo prometí, debo cumplirlo. Amén. Con respecto al sacrificio de su hija, no dice la palabra, y hay dos posiciones dentro de los estudiosos teólogos. Unos dicen sí la sacrificó de esa manera, otros dicen no. Porque realmente en la palabra de Dios, en Deuteronomio 12:31, en Levítico 18:21, el Señor deja muy claro que Él no quiere que su pueblo sacrifique sus hijos como lo hacen los otros pueblos los otros pueblos con sus propios hijos, sacrificando sus hijos a sus dioses.
Entonces, una de las versiones dice, la hipótesis es, puede haber sido que es un voto de quedar en castidad, de quedar sujeta a la esterilidad voluntaria, ¿cierto? No tener hijos, no tener descendencia. Y por eso dice allí que ella salió, lloró su virginidad y volvió, no especifica la palabra cuando volvió, cómo fue, de qué se trató ese sacrificio. Otros dicen que posiblemente sí, pero la palabra de Dios no lo dice. Y hasta ahí lo dejamos en ese momento porque serían hipótesis, ¿cierto? Lo que sí queda claro es que se hace la promesa, pero no porque Jefté hubiera estado en su corazón como, ay, tengo que hacerlo, ¿no? Como, ay, qué bueno, voy a hacerlo, sino porque su hija le reconoce, si lo prometiste, cumple. Amén. Cosa que debemos de tener siempre presente. Así, como conclusión debemos ver, a Jefté esta promesa lo llevó a cumplirla, pero con dolor. Y pensaba también, bueno, pensaba en papá Dios cuando prometió a su hijo amado, pero él tenía un gran amor y, y él no lo hizo como que pereza hacerlo, no. Él lo hizo con gran amor, aunque sí le dolió entregar a su hijo, ¿cierto? Y él cumplió su promesa, su unigénito hijo, para que se cumpliese la palabra y se cumpliese su promesa, que nos daría salvación por medio de su hijo. Sin embargo, Dios no se contradice en lo que Él dice. Él es fiel a sus promesas. Él es quien cumple sus promesas. Pero mirándolo ya desde ese lado, nosotros somos muy buenos para decir que Dios cumple sus promesas. Y vemos cómo Dios ha cumplido cada una de sus promesas. Y podríamos decir, Él es Dios, a Él le quedó fácil hacerlo. Pero nosotros no sabemos, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que le hemos hecho promesas y con una facilidad le hemos dicho, no, Señor, yo no lo hago. Es que no es tan fácil, es que tú me vas a entender. Es que, Señor, después otro día, o Señor, yo lo cambio de este modo, es que yo te dije que era de esta manera, pero lo voy a pulir por este ladito. Y así sucesivamente. Ese es nuestro corazón y esa ha sido la canción. Pero como lo dice esta palabra, cumple tus promesas, así como el Señor está cumpliendo cada una de las promesas. Así como nos gozamos que Él cumpla las promesas. Así como nos deleitamos, así como hoy vivimos por una de esas promesas que Él ha hecho. Y estamos viviendo en la promesa. Amén. Es tiempo de cumplir cada una de esas promesas. Vamos a orar. Señor, a ti damos toda la gloria. Gracias, mi Rey. Traía memoria porque hoy podíamos tener algunas de esas promesas recordándolas, pero ¿cuántas más no hemos hecho? Señor, estamos en tiempo donde ya la palabra del hombre no tiene valor. Habían tiempos donde el hombre decía, esto haré, y no había necesidad de firmar ningún papel. No había necesidad de colocarlo, de sellarlo con ningún papel. Cada día, Señor, los tiempos, Señor, todo lo hacemos a la ligera y nuestra palabra, Señor, compromiso, está por fuera, Señor, de nosotros. Ese de cumplir, si ni siquiera al hombre, ni siquiera a ti, mi Rey. Tanto así que estamos en tiempo donde muchas cosas, Señor, las tenemos que dejar firmadas
colocar hasta nuestra huella para cumplir con esa promesa. Que tanto contigo, mi Rey. Quizás al hombre hoy le cumplimos porque eso requiere temas legales, requiere firmar, requiere dejar una huella. Y sabemos que trae consecuencias. Pero Señor, contigo muchas veces decimos, no hay un papel donde hemos firmado, no hay nada donde nosotros hemos dejado en legalidad, que nos hemos comprometido, que hemos hecho esta promesa. Pero Señor, tú llevas cuenta de todo, todo absolutamente de nuestras vidas, cada palabra, Señor, que muchas veces con ligereza decimos. Y en esa cuenta, Señor, porque tú eres hermoso y tú eres un Dios de orden. En esa cuenta sabes que hay promesas que no nos obligaste a que las hiciéramos en su momento, pero sí nos hablas en esta noche, cumple esas promesas. Ayúdanos a traer a memoria, porque muchas de ellas las hemos echado al olvido. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.